El generalísimo Francisco Franco fue un caudillo hispano que salvó a España de caer en las manos del contubernio judeo-masónico y de convertirse en una pieza más de la internacional soviética que amenazaba a Europa por aquellos tiempos. Franco tuvo la virtud de reconocer a la masonería como el enemigo número uno y por eso, desde el anonimato y bajo un seudónimo, escribía contra la masonería, donde denunciaba un complot entre la judería y la masonería para destruir la hispanidad. En la descripción del video les voy a dejar el link de un libro escrito por Franco llamado Masonería. Figura como que fue escrito por un tal Jakir Bor, que en realidad era Francisco Franco bajo un seudónimo que utilizaba para escribir estas cosas. Cuando ya estaba en el poder, la prensa denunciaba conspiraciones masónicas contra España y el mismo Franco hablaba contra la masonería en sus discursos. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes marejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. El logro más admirable de Franco fue no solo combatir ferozmente a la masonería, sino derrotar al comunismo, que no solo estaba haciendo raíz en España, sino que crecía como una peste en toda Europa. Franco se encontró en un contexto en el cual la revolución comunista del proletariado estaba ganando cada vez más terreno en Europa, los valores espirituales de los pueblos estaban siendo reemplazados por una exaltación del materialismo, la conciencia de patria empezó a ser dejada de lado por el internacionalismo socialista y el sentido trascendental y providencial de la historia fue sustituido por la dialéctica materialista propia del comunismo. Lenin y Trotsky agitaban las ideas de Marx principalmente en Alemania, Italia y España para que estas naciones se sumen al bloque soviético, lo cual dio paso al surgimiento del socialismo de tipo nacional como el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán o el falangismo español, todos movimientos socialistas pero socialistas nacionales, no socialistas internacionalistas como los marxistas. Fue bajo este contexto que Franco hizo lo que tenía que hacer, lideró al pueblo español y después de una feroz guerra civil el comunismo fue derrotado en España. En España teníamos a Franco, como sabéis, y muchos le acusan y le critican, bueno, pero Franco no hizo la revolución falangista, no aplicó la doctrina josantoniana, no hizo una revolución social, tonterías. Franco era un militar, tradicionalista, católico, y en medio del caos, del anarquismo, del golpe de Estado comunista que querían llevar a España a una república soviética, simplemente dijo, señores, carlistas, militares, falangistas, católicos, josantonianos, aquí o nos ponemos juntos o nos cortan la cabeza a todos. Y simplemente se puso al mando de la defensa de la España nacional. No tenía otra posibilidad. Teníamos a un José Antonio, un gran idealista, con discursos preciosos y muy poéticos, pero José Antonio fue asesinado, como sabéis, en 1936 por el delito de pensar. José Antonio, símbolo y ejemplo de nuestra juventud, en los momentos que te unes a la tierra que tanto amaste, cuando en el horizonte de España alborea el bello resurgir que tú soñaras, repetiré tus palabras ante el primer caído. Que Dios te dé el eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que hayamos sabido ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. José Antonio Primo de Rivera. Teníamos a Ramiro Ledesma Ramos y a Onésimo Redondo, los tres cayeron en la guerra civil. La política es la ciencia de la realidad. Franco se encontró con un país después de 3 años de guerra civil tremendo y la realidad que había que hacer lo que se podía hacer con aquel país, rodeado por una Segunda Guerra Mundial que al cabo de poco tiempo tendría a los aliados en el Pirineo. Franco intentó honestamente aplicar la doctrina josantoniana mientras pudo y en lo que le dejaron. Recordar, tanques americanos en el Pirineo. Él no era josantoniano, pero se dio cuenta que la doctrina falangista era positiva. ¿Fue bueno o fue malo para España? Un estadista no es un revolucionario. Cuando estás en la oposición y tienes un partido político, puedes prometer bellos ideales. Cuando eres jefe de Estado, tienes que defender al pueblo al que organices, al que diriges. Y su misión era, como ha dicho muy bien maestro Vuela, defender el orden interior y defenderse del enemigo exterior.
Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España, defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía y ellos en palacios. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, las potencias aliadas dejan a España aislada por haber colaborado con Hitler y Mussolini y le imponen bloqueos económicos comerciales. España estaba entrando así en una crisis por desabastecimiento, pero en Argentina aparece el general Perón, el cual envía a Evita Perón a España con abastecimiento de alimentos, lo cual salvó a España de caer en una hambruna tremenda. En la tarde del 8 de junio de 1947, Eva Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico. El jefe del gobierno español, su esposa y su hija la aguardan. Una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el Palacio del Pardo para aclamar a la Dama de la Esperanza. España soporta las consecuencias de su ruptura con Estados Unidos y de la votación de las Naciones Unidas que habían dispuesto por mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de Madrid. La Argentina vota en contra y decide el envío de embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo español. Estados Unidos sostiene que la ayuda argentina a España implica apoyar al régimen del general Franco y que constituye una provocación más a toda la sociedad de las naciones amantes de la paz y la democracia. Durante su estancia en Madrid, Evita visita los barrios obreros, se preocupa por la suerte de los ancianos y los niños. En la popular dehesa de la villa, 100.000 trabajadores vitorean su nombre, el de Perón y la Argentina, y escuchan su palabra que es transmitida a toda España. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Esto fue una muestra de hermandad hispana, y así es como deberíamos estar siempre los pueblos hispanos, unidos. Luego en los años 60 se produce lo que se conoce como el milagro español, y España pasa a ser uno de los lugares con más alta calidad de vida de Europa. Repasando algunos datos, puedo contarles que la tasa de desempleo durante el gobierno de Franco fue del 3,78%, hoy en día ronda el 23,2% la tasa de desempleo. España era la segunda potencia mundial en servicios, novena potencia industrial del mundo. La industria representaba en 1975 el 36% del PBI, en la actualidad no llega ni al 15% del PBI. La economía productiva estaba fuertemente protegida y aislada del mercado financiero especulador. Se construyeron más de 9 millones de viviendas de protección oficial. La clase media rondaba el 56% de la población. Hoy en día en España apenas llega al 40% de la población, la clase media.
y de hecho el nivel adquisitivo de los españoles podría rondar entre 1000 y 1500% por sobre el nivel adquisitivo que tienen actualmente al día de hoy los españoles. 12% de deuda sobre el PBI tenía España en aquel momento, hoy en día es del 100% la deuda sobre el PBI. Los sueldos estaban totalmente exentos de retenciones y del pago de impuestos. Todas estas conquistas sociales, todas estas mejoras en la calidad de vida del pueblo español, la lucha que se libró contra la masonería, la lucha que se libró y que se ganó contra el comunismo, todo fue obra del grandísimo gobierno del general Francisco Franco, sin dudas el último prócer español. Una gran mayoría de los españoles no han conocido y las generaciones nuevas ignoran era el verdadero estado de la nación al cabo de más de un siglo de desgobierno en sus aspectos espiritual, social y económico. Los vaivenes y la desgregación que el sistema político engendraba, que unidos a la carencia de ideales colectivos, limitaban el horizonte de cada español a la contemplación egoísta de su propio caso, mientras la patria degradada y empobrecida se precipitaba por la pendiente de su desintegración. Sin el triunfo de nuestra cruzada, ¿qué hubiera sido de un mundo indeciso y vacilante que tolera que las vanguardias del adversario acampen con armas y bagajes en sus núcleos de resistencia más decisivos, de la defensa de Europa frente al enemigo más numeroso, compacto y mejor dotado que se enfrenta con la civilización cristiana? Pidamos a Dios, que es el que en última instancia decide la suerte de los pueblos, siga dispensando su ayuda a nuestra patria para conservar la unidad y para servir a la paz y a la justicia, y que tenga también en su mano al mundo que tanto lo necesita. Por lo que a nosotros toca, permanezcamos incondicionalmente leales a estas permanentes consignas: unidad religiosa, unidad social y unidad política, pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol! ¡Gloria